Dios habla hoy? ¿Cuántos creen que Dios habla hoy? Amén. Gloria al Señor. Así como sucedió en esos días, mientras el pueblo cabalgaba por el desierto, Dios llevó a esta situación, a esa nación que había escogido como su pueblo, porque era una nación que había desacatado siempre las órdenes. Era un pueblo que necesitaba pasar por un proceso de reeducación, porque aunque sus padres, sus antepasados, habían llevado un trato muy especial con Dios, esta generación pareciera ser una generación que se había olvidado de su Dios. Y Dios tenía que volver a enseñarles a ellos a través de muchas experiencias, como suele pasar con nuestras vidas. ¿Sabe que cuando Dios nos lleva al desierto es porque Dios nos quiere enseñar que Él es el que nos provee y que cuando estamos en ese lugar no nos va a faltar nada? Así como Dios llevó a Moisés a ese lugar, amén, le enseñó que si era Él quien lo estaba conduciendo al desierto, Dios también le iba a proveer, Dios le iba a suplir todo lo que a Él le hacía falta. Y en ese lugar podemos destacar algunas situaciones. Acordémonos, el pueblo de Israel sale, amén, en liberación, sale libertado de Egipto. Por más de 400 años estaban siendo oprimidos, esclavizados, y ellos se metieron, ¿verdad?, esa película de que era simplemente una vida de rutina, de cotidianidad, donde ya ellos sabían lo que tenían que hacer. Pero bajo esa opresión tremenda, Dios trató con ellos y los libera y los lleva al desierto. Pero parece ser que aunque habían salido de Egipto, oiga bien, hermanos, parece ser que Egipto no había salido del corazón de ese pueblo, porque vinieron con esas mañas, con esas idolatrías que practicaba esa gente de esa terrible nación. Igualmente así, pareciera que como algo analógico, hay mucha gente que en estos tiempos persevera en el cristianismo, se goza en las cosas que escuchan, amén, cuando van a las iglesias, se deleitan en las manifestaciones que Dios produce en cada lugar. Pero pareciera ser que mucha gente, aunque Dios los sacó del mundo, parece ser que muchos cristianos tienen el mundo en el corazón. Porque no hay cosas, amén, que parecieran que ya debieran de haber sido sepultadas atrás. Todavía viven, todavía están manifestándose en el corazón de mucha gente. Y batallamos con esas cosas, ¿verdad? Hay muchas personas que todavía, ya viendo, ¿verdad?, llegado un tiempo de crecer, de comer vianda, somos como niños fluctuantes que requerimos de estar bebiendo la leche. Pero Dios le da una experiencia a esta gente, lo lleva a Refidim. Refidim significa respaldo, el lugar donde ellos tenían que comenzar a aprender ciertas lecciones para comenzar a crecer, a aumentar su fe, su confianza en Dios. Para eso Dios nos lleva muchas veces a transitar por desiertos, en donde pareciera ser que no hay providencia, donde pareciera ser que Dios nos ha abandonado, que no vemos, digamos, el respaldo del Señor en nuestras vidas. Pero cuán equivocados estamos, porque es cuando Dios más cuidado tiene de nosotros. Lo que Dios desea es que nosotros desarrollemos, una vida cultivada en esa confianza en Él, que no dependamos de nosotros, de lo que podemos hacer, de nuestros recursos, de lo que hemos acumulado, de las cuentas de banco, ¿verdad?, de nuestras propiedades, de las cosas que tenemos en común en nuestros hogares, sino que aprendamos a depender de lo que Dios puede darnos, porque Dios tiene una especialidad. Amén. Esto es que Dios se provee donde no hay. Amén. Esa es la forma como Dios nos, revela su gracia maravillosa, donde las personas piensan que ya no hay respuesta, que no hay solución a nuestros problemas. Es cuando Dios verdaderamente se manifiesta en nuestra vida, nos calla la boca, nos hace ver que Él hace florecer el desierto como la rosa. Gloria al Señor, hermanos. Entonces en Refidim, amén, que es un lugar donde no había providencia, donde era un lugar agreste, lugar desolado, lugar,
amén, sin provisión, escaso de cosas, de recursos básicos para la subsistencia humana, donde las inclemencias del tiempo eran terribles, porque de día el sol, amén, pegaba en su fuerza, en su plenitud, y ellos tenían que resguardarse en un lugar de sombra. Pues Dios les proveyó una nube de día para que ellos allí se pudieran proteger del sol, y de noche una columna de fuego. Aún así Dios hizo que no les faltara nada, pero ellos seguían siempre refunfuñando, seguían siempre murmurando, porque querían ver otras cosas diferentes. Pero ellos allí tenían que aprender a depender exclusivamente de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces muchas veces nosotros nos vemos en ese drama terrible. Pareciera ser que ya Dios ya no nos escucha nuestras oraciones, nos desesperamos terriblemente cuando vemos a una persona por allá enferma, recluida en un hospital, cuando se le está dando un dictamen médico que ya no hay solución, que ya es declarado como una persona desahuciada. Es cuando, amén, nosotros debemos de confiar no en lo que nos dice el parte médico, sino en lo que nos dice la palabra del Señor. Hay verdades, mis amados hermanos, que son verdades relativas. La ciencia Dios le ha dado y ha permitido que ellos puedan lograr descubrir muchas cosas interesantes para el beneficio, para el bienestar del ser humano. Dios les ha permitido que avancen en la tecnología. Pero sabe, una cosa es lo que puedan decir o pronosticar, amén, la ciencia, los médicos, pero otra cosa es lo que determina una verdad que es absoluta por la palabra del Señor. Nosotros no vivimos, no deberíamos de vivir por lo que nos digan las personas, los seres humanos. Nosotros debemos de vivir por lo que nos dice el Señor, por su bendita palabra. Es cierto, muchas veces, amén, la situación que se nos sale de nuestras manos nos hace ver que ya, por ejemplo, un niño nuestro está ardiendo en fiebre y la fiebre le sube a más de 103 grados Fahrenheit. Entonces se turba el alma, el corazón. Y si es una pareja, puede ser que uno de los dos tenga más fe que el otro. Pero el que no la tiene y que está siempre más, amén, que transado, más condicionado a lo que dicen los médicos, puede ser que él se base o ella más en estas cosas que aparecen, ¿verdad?, en un diagnóstico, y está diciendo el médico acaba de descubrir que tiene esta temperatura alta, necesita ser internado o necesita ser tratado con estos medicamentos. Pero quizás el cónyuge, la pareja, pueda decir esto, eso es lo que dicen ellos, pero yo tengo confianza en lo que dice la palabra, y la palabra me dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Y yo voy a hablar por mi hijo y voy a declarar victoria y sanidad sobre él. Amén, aleluya. Aunque me llamen loca, o aquel diga aunque me llamen loco, yo voy a orar y voy a creer que Dios tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra. Bendito sea Dios. Es tiempo de volver a la fe, a la confianza en Dios. Por eso Jesús dijo: hallará fe el Hijo del Hombre cuando volviese a la tierra. Tenemos que escuchar la voz de Dios, la voz del Señor que nos habla a través de muchas situaciones, de muchas circunstancias, y dejar a un lado el escepticismo, la incredulidad. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Estamos invadidos en estos tiempos por muchas cosas que ofrecen, hermano, hoy en día las instituciones, los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Ya ve cómo comenzó este asunto de esa pandemia, y toda la gente se iba a escuchar lo que decían ellos, que tenían que ser tratados de esta y de otra manera. ¿Y qué causó eso? Una mortandad innecesaria, porque mucha gente se basaba en eso y mandaban a sus pacientes inmediatamente a ser hospitalizados, los entubaban y de ahí ya no salían, porque no querían de que realmente el mundo descubriera que esto era una terrible patraña. Oiga bien, pero nosotros por la palabra creemos que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, Dios te va a iluminar, Dios te va a mostrar las maneras, los medios para que tú puedas lograr vencer todo lo que se te opone. Oiga bien, en Refidín no había agua, pero Dios comenzó a actuar como Él lo hace, ¿verdad? Las cosas que a veces aparentemente no parecieran ser, Dios provee, Dios hace fluir. Bendito sea Dios, agua de la roca. Allí en Refidín, amén, fue un lugar en donde vieron la gloria de Dios, el respaldo del Señor.
Pero ¿qué más sucedió en Refidim? En Refidim de repente aparece en escenario la figura de los amalecitas. Fíjense, los amalecitas es y serán siempre un prototipo del enemigo, del diablo, que el Señor lo reprenda. Es un espíritu que siempre nos va a perseguir. Amén. El espíritu de los amalecitas siempre desean interponerse a la bendición de Dios en nuestra vida. Mi amado hermano, los amalecitas quieren tratar de estorbar la bendición de Dios a tu vida a través de la finanza. Se quieren, amén, interferir en tus relaciones familiares, en tu matrimonio. Ese espíritu es experto para destruir. Amalecita significa es un espíritu que causa división, un espíritu de pleito, un espíritu, amén, de maldad que genera desestabilidad en la vida de las personas. Entonces ese espíritu siempre estará moviéndose en el ámbito aún de las iglesias, porque viene para hacerle daño a la obra de Dios. ¿Qué era lo que ellos querían? Esos amalecitas, hablándolo literalmente en la Biblia, en el capítulo 19, querían impedir que el pueblo del Señor, ¿verdad?, heredara la promesa de la tierra prometida. Ellos estorbaban el propósito de Dios. De igual manera se infiltra dentro de las iglesias para crear división, para separar el cuerpo de Cristo, para generar desunión, para provocar, amén, pleitos entre nosotros mismos como cuerpo de Cristo. Entonces ese espíritu amalecita estorba. Ese espíritu amalecita quiere siempre dañar, destruir. Y es cuando, amén, nosotros tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo. Y amén, hay que hacer como hizo Moisés, que él en medio de esa situación no vio otra manera sino levantar las manos. Tenemos que levantar las manos. Tenemos no que depender de nosotros mismos, sino de Dios en nuestra vida. Porque si nosotros dependemos de nuestros recursos, vamos a fracasar, no de nuestro coeficiente intelectual. Hay mucha gente que se sabe esta Biblia de pe a pa, como decía un amigo, desde Génesis hasta concordancia. Pero el asunto no es saber tanto lo que, amén, has aprendido de la Biblia, sino que tanto aplicas ese conocimiento que has adquirido. En un sign hace muchos años que yo había leído de las asambleas de Dios, decía, mientras estaban los estudiantes egresados de la escuela bíblica recibiendo el diploma, había como un sign, como un póster grande con una silueta, como dando a entender que era la figura de Jesús, amén, extendiendo sus manos horadadas, entregando un diploma en las manos de cada estudiante. Pero lo que llama la atención es el lema que había allí en esa promoción de esos egresados, y decía el lema, amén, no importa lo que sabes, sino a quien conoces. Aleluya. No importa lo que tanto sepas de la Biblia, sino a quien conoces. ¿Conoces tú realmente a Jesús? Amén. ¿Sabes a quién tú le estás sirviendo? Que en medio del dolor no seas como aquellos ingratos que ya, amén, te sientes tan lastimado, tan herido y, amén, desertas, cuiteas de las cosas del Señor. Realmente has entendido que en medio de la prueba, de las dificultades, no es que Dios te haya abandonado, sino que Él nos está probando realmente en dónde estás parado, realmente en quién has creído, realmente sabes tú lo que está pasando en tu vida. Yo sé que no lo sabes, pero cuando esto está pasando, no debemos dejar turbar el alma, no debemos dejar que la lógica, que esas verdades que son relativas, porque son situaciones del diario vivir, nos apaguen, nos hagan infructuosa la obra de Dios, sino que nos hagan pensar como siervos de Dios, amén, realmente qué es lo que Dios está permitiendo a través de esto. Y cuando esto está pasando, mi querido hermano, entonces tú debes de darle siempre la gloria al Señor, porque Dios se está glorificando en medio del problema, de cualquier situación de tu casa propia o extraña que estés viviendo. Dios no es ajeno a nuestro dolor ni a nuestro sufrimiento. Dios no está ajeno a tus necesidades. Él está ahí presto siempre. Lo que Él espera es que tú, amén, con una mente madura, con un espíritu de madurez, puedas entender que en estos procesos Dios te está ayudando a promover a otros niveles mejores, más altos, a crecer en tu fe en Cristo Jesús. Cuando eso pasa, amén, dale la gloria a Dios y dile, Señor, amén, no entiendo lo que está pasando en mi vida, pero enséñame a través de todo esto
amén, aleluya, que yo debo de mantener sobriedad, debo de mantener discreción, debo de ser prudente. Sí, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de lo que estoy pasando? Y Dios, amén, te lo va así a revelar, porque Dios, hermanos amados, bendito sea Dios, no hace las cosas por hacerlas, Él las hace con un fin, y es el aleluya de que tú puedas seguir creciendo en su conocimiento, en, amén, su sabiduría. Dios, amén, tiene control de todo lo que gira toda tu vida. Gloria al nombre poderoso del Señor. Aleluya. Refidim es un lugar clave, porque ese espíritu amalecita se interpone para que el pueblo de Dios no avance hacia la tierra, para que la iglesia se ofusque, ¿verdad? Se sienta en una condición como de frustración, de fracaso. No miremos que estas cosas, hermanos, se miren como una calamidad, sino como una manera de catapultar el éxito. Bendito sea Dios, para poder aprender mejor a conocer a Dios. Cómo Dios está moviéndose en medio de eso. Como siempre decían aquellos estribillos de la canción: cuando en pruebas estoy, Cristo se engrandece en mí. Oh, gracias por las pruebas, porque si las tengo, Cristo se engrandece en mi vida. Amén. Dios te quiere hacer que tú reacciones. ¿Cómo tú reaccionarías ante un embate como ese? Ante ese factor sorpresa. Todo pareciera que iba bien, va peregrinando en tu diario vivir en la vida, pero de repente te sobresalta el refidim del miedo cuando viene la malecita y te sorprende. Fíjese, dice la Biblia en el capítulo por allá de Deuteronomio, el 17, si no estoy mal, hermanos, en esto, dice que el Señor le dice a Moisés y al pueblo de Israel, a los ancianos, dice: acordaos en cuanto a aquel tiempo cuando yo los liberé de mano de los amalecitas allá en Refidim, y que ellos no tuvieron ningún tipo de, o sea, estoy parafraseando el texto, ¿verdad? Pues no lo tengo ahora mismo en mente, hermano, como está literalmente, pero dice que el pueblo de Israel iba cabalgando por el desierto, y vinieron los amalecitas y les atacaron por la retaguardia, o sea, por la parte de atrás, donde venía toda aquella gran multitud de gente. Porque en la parte de atrás, si usted lee ese texto, dice que eran, amén, el lugar donde iban todos los débiles, las personas más frágiles. Yo me imagino a las ancianas, las personas que tenían problemas de salud, que no podían caminar abiertamente, que no tenían quizás un estado atlético muy conveniente, los niños, las mujeres embarazadas, eran las que iban en la parte de atrás, ya los más débiles, aquellas personas que quizás no se sentían fuertes, amén, para poder afrontar ese reto de atravesar ese desierto, y tenían que ir al paso, poco a poco. Pero entonces, aquellos hermanos, cuando vieron el ataque de los amalecitas, pues el pueblo de Israel comenzó a ser estratégico, y fue cuando Dios le indicó a Moisés que enviara a varones escogidos, amén, a Josué, para que ellos entraran al combate en las arenas del Refidim. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto hoy nos está marcando algo para que lo tomemos en cuenta, mi amado hermano. La iglesia del Señor tiene que saber, tiene que entender que hay muchas personas que no todos viven en un mismo nivel de fe, no todos estamos fuertes en cuanto a perseverar en las cosas del Señor, en los caminos de Dios. Hay gente que están allí como que están a un paso, caminan chueco, no tienen todavía la solidez, la consolidación para echar raíces en un lugar. Hay personas que todavía claudican en dos pensamientos, que si, amén, voy al culto de hoy domingo, ¿verdad? Otras personas de pronto lo ven como natural: me voy a quedar, voy a lo mejor hacer mi mandado, a ir a hacer la compra para el comienzo de semana. Otros se van a la lavandería, otros se van a visitar al familiar, o otros a recibir a familiares en sus casas. Porque hay mucha gente que son débiles en la fe, porque no oran, no ayudan, no buscan a Dios, no leen la palabra. Amén. Siempre se están fijando de los errores de las personas, que si la hermana no le saludó,
que porque aquella persona que no viene casi a la iglesia la toman más en cuenta y son las que uno mira acá arriba, que las tienen dirigiendo, que predican, que porque aquellas personas, ¿verdad?, están siempre como que las tienen en un grado de honra y yo que aquí a veces vengo a limpiar, no me toman en cuenta. O sea, hay mucha gente que tiene muchos prejuicios, que tienen muchas debilidades, ¿me entiendes? Son débiles. Pablo el apóstol aconsejaba que había que, amén, a los más débiles soportarlos, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Así que los amalecitas, ese espíritu malvado, ese espíritu maligno se va a filtrar en las iglesias es a través de las personas que son más débiles y la va a usar como un ente del diablo y va a usar su boca para estar hablando cosas que no tienen realmente certeza, que no hay la veracidad de que tales acusaciones sean ciertas. Y por eso también hay muchas iglesias que se fraccionan, ¿verdad?, que se quiebran. ¿Por qué? Porque amén, como no hay esa resolución de buscar la presencia de Dios, siempre nada más están como los paparazzi, aquella gente esperando a ver que algo nuevo pueden escuchar, ¿verdad?, que se gozan más cuando se hablan de noticias que tienen que ver con la caída de un ministro, con alguna situación de la iglesia, ¿verdad?, que no es propio de lo que está, amén, de acuerdo a los lineamientos de la Biblia. Entonces se vuelven chismosos y están siempre como comunicadores, hablándole a las personas de las cosas que se están hablando o se están haciendo mal en la iglesia. Esa gente son los débiles, amén, de los cuales los amalecitas toman control para dañar, para destruir la obra de Dios. Pero en esta hora tenemos que escuchar la voz del Señor que nos habla. Que no permitamos por ninguna razón, hermanos, que en estos lugares, en esta iglesia, con todo el respeto, no permitan que entren esas personas, esos espíritus. Hay que tener discernimiento, porque aún sin saberlo, de pronto puedan estar dando la bienvenida a una persona que viene en nombre del mal, ¿verdad? Una bruja, un brujo. Viene alguien a querer solamente destruir. Se gana la confianza de la gente, del liderazgo, de la iglesia. ¿Y cuál es la misión? Destrucción. Esta es la obra del diablo, pero nosotros tenemos ahora la palabra profética más segura. Tenemos la revelación del Espíritu Santo. Tenemos que ejercitar los dones del Espíritu Santo en nuestra vida. No dejes que los amalecitas hagan daño. Y amén, protege. Tú sé uno de esos vanguardistas, de esos centinelas que están protegiendo a los más débiles. En vez de estar criticándolos, en vez de estar señalándolos, nosotros estamos llamados para proteger con nuestras intercesiones la vida de estas personas a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces Dios los manda a ellos a que vayan camino hacia el Sinaí, porque ahí el asunto es a otro precio. Dios primeramente había hecho esto con Moisés. Recordarán por allá en Éxodo, ¿verdad?, en capítulo 1, 2, cuando habla el Señor con Moisés, cuando le hace el llamado. Entonces era un hombre que ya había vivido la experiencia. Dios no te va a ti a mandar a un lugar a llevar a otras personas a que hagas algo que tú no lo hayas vivido y lo hayas experimentado. Moisés fue un hombre que vivió una experiencia personal con Dios, un hombre que vio la gloria del Señor. Amén, habló con Dios cara a cara. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando una persona pasa por esa experiencia, yo le aseguro que nunca va a volver a ser la misma persona. Porque cuando tú tienes la experiencia de haber pasado por la zarza, porque la palabra Sinaí significa lo difícil, camino enzarzado. Ya cuando tú pasas por ese proceso de lo difícil que es mantenerte en pie en medio de situaciones que el mundo que vives te ofrece, hermano, donde hay tantas tentaciones, donde hay, amén, tanta gente que solo espera de que tú cometas tan solo un error. Fíjese usted, hay un dicho que dice que haz cosas buenas, amén, atiende, ayuda a todas las personas que puedas, y no habrá nadie que te lo agradezca. Sinceramente, la gente hoy en día es así tan ingrata, pero comete tan solo un error y el mundo entero te lo va a criticar, te lo va a señalar seguramente. Entonces somos cartas leídas. La iglesia de hoy necesita saber que, bendito sea Dios, que cuando tú estás en Dios, Dios te va a enmarcar, te va a llevar a caminos que tú nunca jamás serán insospechables, impensables. Te va a llevar a unas experiencias únicas.
Pero cuando tú vives esa experiencia, Dios te va a cambiar, te va a transformar tremendamente. Ya tu manera de actuar será diferente, tu manera de pensar será diferente, tu manera de sentir será diferente, tu manera de amar será diferente cuando pasas por la experiencia del cambio, de la transformación. Allí había estado este hombre. Dios lo lleva al monte. Fíjese que la Biblia, ¿verdad?, nos dice en el verso 2 que habiendo salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Una cosa es estar acampando en el desierto, pero otra es estar delante del monte. El monte Sinaí no era esto de verse todos los días, no era una experiencia de que se pudiera producir todos los días. Estaban frente al monte de Dios, y esa experiencia que un día había tenido Moisés en esa zarza, Dios se la ratificó allá, como ocurre, bendito sea su nombre, en el capítulo, gloria a Jesús, en el capítulo 17-14 del libro de Éxodo. Allí Dios le está mostrando que lo que un día le habló a Moisés, tal cual, letra por letra, ¿verdad?, las cosas que iban a suceder, aquí en este monte, mi pueblo me adorará, mi pueblo, ¿verdad?, entrará en una asamblea, santa asamblea conmigo. Todo lo que Dios le había hablado a Moisés, así descriptivamente, se estaba cumpliendo en ese momento. Ahora estaba ya no él solo, sino que el pueblo todo de Israel, que era más de medio millar de judíos, estaban alrededor de ese monte. Y ellos allí estaban viviendo una experiencia maravillosa, tremenda. Fíjense lo que comienza a describir cada verso. Y después dice el verso 4, bueno, el 3 dice: y Moisés subió a Dios. Es también destacable, Moisés subió a Dios. Oiga bien, cuando tú subes a Dios, Dios se ve forzado a descender a nosotros. Cuando tú subes a Dios, amén, es porque vas con una actitud de reverencia, de adoración, de entrega, de búsqueda. Gloria al Señor. Vas en una búsqueda angustiosa. Sabes que nosotros todos dependemos de Él. Él pudo percibir ese olor fragante del Señor. Él pudo entender lo esencial que era estar en la presencia de Dios. Era imperdible, no podía Él dejar desaprovechar esa oportunidad, porque ya lo había palpado en algún momento y nuevamente estaba en su presencia. El pueblo estaba atemorizado, eso está un poquito más hacia adelante, pero Moisés estaba también emocionado porque estaba delante de la presencia del Señor. Cuando tú estás cerca de Dios, cuando tú caminas en rectitud, en integridad, ¿sabe una cosa, hermano querido, hermana, amigo? No tendríamos por qué sentir ningún tipo de miedo, ningún tipo de temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Cuando la persona teme es porque hay algo que lo ataja, hay algo que lo interrumpe en su relación o en su comunión con Dios, y eso se llama pecado. Cuando el pecado está enclavado, entronizado en el corazón del hombre. Oiga bien, si hay una cosa que nos hace a nosotros temblar de pie a cabeza, es cuando no estamos bien con Dios. Y si Dios está hablándonos, si la presencia de Dios es latente en nuestra vida, pero no estamos bien delante de Él porque el pecado interrumpe esa relación personal con Dios, vamos a sentir miedo, amén, hasta de morirnos. Y si nos estamos metiendo en la idea de morirnos, nos da miedo el morir solo por pensar que no estamos aptos para partir hacia la eternidad, por no estar a paz y salvo con Dios. Por eso en esta mañana Dios nos manda que cuando tú te atrevas a subir al monte para escuchar su voz, tienes que despojarte de todo pecado y de todo peso que nos asedia, y corramos con diligencia la carrera que tenemos hacia adelante. Amén, mirando a Jesús, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor.